Firmes aún en el momento difícil, únicamente lo puede hacer Dios en un corazón. Amén. Amén. Pero hoy se va con todas las bendiciones. Hoy se va. Nadie se va llorando de aquí hoy. Todos nos vamos con una sonrisa. Vamos a orar antes de comenzar. Padre, te doy gracias por esta posibilidad, Señor, de traer esta palabra a tu pueblo. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que toques cada corazón y cada vida, y cada uno de los que escuche esta palabra, Señor, salga fortalecido, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a través de mí, que no sea yo ni con sabiduría humana, sino la sabiduría que viene del cielo. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Si hay alguien que pasó por momentos difíciles, amén, para el Señor. Si hay alguien que pasó por momentos difíciles, realmente fue Pablo, ¿no? El apóstol Pablo, ustedes saben que pasó por tiempos muy difíciles. Primero era el perseguidor y después pasó a ser el perseguido. Cambió completamente después de ese encuentro que tuvo con el Señor Jesucristo. Su vida fue cambiada. Y una de las historias que cuenta realmente lo de la vida de Pablo está en Hechos, en el libro de Hechos, y en el capítulo 26 nos cuenta que por predicar la palabra y por hablar del Señor Jesucristo, él fue apresado en Jerusalén y fue enjuiciado por los propios de él, ¿no? Por los mismos judíos, y lo llevaron frente al rey Agripa. Cuando estuvo frente al rey Agripa, él comenzó a explicarle un poco de su historia. Les decía que él predicaba la palabra, que, mejor dicho, él los perseguía, y después en el camino a Damasco tuvo un encuentro con el Señor. El Señor lo transformó su vida y desde allí comenzó a predicar la palabra, pero que él no cometía ningún agravio contra nadie. Él predicaba la verdad de Cristo, lo que él había conocido y cómo Cristo había cambiado completamente su vida. El rey y su esposa, que era en realidad su hermana, Berenice, no encontraron nada para culpar a Pablo. Aún así, él siguió preso. Él siguió preso porque los judíos se oponían a que lo soltaran. Yo creo que lo que más le dolía a los judíos era que Pablo haya salido de ellos, ¿no? Que un judío esté hablando de un Mesías que para ellos no existía, porque no lo reconocían ni como Mesías, ni como profeta, ni como nada. Para ellos era alguien que se hacía como hijo de Dios, y era una blasfemia en realidad escucharlo hablar, porque ellos estaban absolutamente convencidos de que lo que decía era una mentira y era una blasfemia. Hay gente que cuando nosotros conocemos a Cristo y comenzamos este caminar en Cristo, nos odia más que antes. Porque no aceptan ese cambio, no aceptan que ya somos distintos, que somos diferentes, no aceptan que nosotros ya no somos la misma persona, y entonces ni le importa el cambio, ni lo aceptan tampoco al cambio. Alguien me decía ayer, justamente, me decía, pero si vos sos de tal manera y sos de otra manera, y yo le contesté, no, vos estás hablando de mi pasado, no de mi presente. Si yo era así, pero ya no soy, porque Cristo hizo una obra en mi vida. Me quedo mirando así como diciendo, ¿qué vas a cambiar vos? Vos sos el mismo, ¿no? Y yo creo que lo que más le molestaba a los judíos de esa época era que Pablo salió de ellos y que ahora comenzaba a predicar una palabra distinta. Predicaba de perdón y de amor cuando ellos querían salir de la opresión que sentían por medio de los romanos. Entonces, cuando nosotros predicamos un mensaje distinto a lo que la gente espera, se levantan en nuestra contra. Eso es inevitable, pero el Señor siempre está con aquellos que llaman. ¿Amén? ¿Ustedes son llamados por el Señor? Amén. Amén. Entonces no se preocupen por lo que vaya a venir, ni por lo que estén atravesando, ni por lo que se vaya a levantar en su contra, porque ustedes saben, a lo mismo que yo, que cuando somos llamados por el Señor, somos protegidos por el Señor. Amén. Y el mensaje de hoy se llama el invencible. ¿Cuántos quieren ser invencibles? Amén. Amén. ¿Cuántos nos gusta esa palabra de decir, soy invencible? ¿No? Y quiero compartir con ustedes en el libro de Hechos. Tengo Biblia, ¿no? Miren. Biblia. Wow. Pero no es mía. Me la prestó mi hijo. Porque bueno, le digo, hoy quiero compartir un mensaje. Le digo, préstame la Biblia, y me la prestó. Hechos capítulo 27. En el versículo 20. Hechos 27, 20 dice lo siguiente.
Bueno, les voy a contar un poco la historia antes de entrar en lo que había pasado, ¿no? Pablo y otros presos los decidieron llevar a Roma, y en ese trayecto pasaron un montón de cosas. Cuando ellos zarparon realmente para ir rumbo a Roma, ¿cómo se dice? Pero llegaron a otra isla, a una isla que se llama Creta, y que no era obviamente el destino porque había una tempestad que se estaba formando. Entonces Pablo, en ese interín, le dice justamente a los que iban manejando, al capitán y a todos, que no zarpen porque se avecinaba una gran tormenta y una gran tempestad, pero no le hicieron caso, salieron lo mismo. Salieron de Creta, iban bordeando Creta cuando en realidad no tendrían que haber salido porque vino sobre ellos una gran tormenta, una gran tempestad. Y pasaron cosas tremendas y estuvieron 14 días naufragando ahí, día y noche, sin sol, sin estrella, como dice la palabra del Señor. Y entonces en el versículo 20 dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Llega un momento en nuestras vidas que es tal la lucha, y es tal la prueba, y es tan fuerte lo que se levanta en nuestra contra, que si no estamos fortalecidos en el Señor, perdemos toda esperanza de salvación. Porque es justamente Dios quien nos sostiene en esa tormenta. Si Dios no está en la tormenta, entonces no hay posibilidad de salvación. Pero Dios estaba en ese momento, y Dios estaba en el corazón de Pablo. Amén. Y en el versículo 22, y aquí viene la parte que más me gusta, en el versículo 22 dice Pablo: pero ahora los exhorto, dice, a tener buen ánimo. Miren ustedes, ¿no? En semejante momento Pablo decía: tengan buen ánimo, levanten ese ánimo, no se preocupen, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. Y miren por qué. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Amén. Amén. Había un propósito que tenía Dios con Pablo, y era que llegue a Roma y en Roma predique la palabra de Dios. De ahí nace, por supuesto, el libro de Romanos, que tanto hemos leído y que fue directamente escrito para los gentiles. No fue para los judíos, nada, fue para los gentiles, directamente el corazón de los gentiles. Entonces, somos invencibles ¿cuándo? Cuando estamos en obediencia al Señor. Cuando cumplimos el propósito del Señor, nadie nos puede tocar. Cuando Josué comenzó su tarea, el Señor le dijo: nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Hay promesas de Dios para aquellos que el Señor llama. ¿Y se van a levantar cosas? Sí se van a levantar, porque el ángel que se le apareció a Pablo le podría haber dicho: bueno, tranquilo Pablo, yo voy a calmar las aguas, voy a reprender las aguas, voy a hacer que la tormenta pase, porque esa fue la voluntad de Dios, y entonces todos van a estar tranquilos y felices y vas a llegar rápidamente a Roma. Bueno, no fue lo que pasó. Lo que pasó fue que la tormenta se hacía más fuerte cada vez y que ellos tenían mucho más problemas que antes, pero sin embargo el ángel le dijo: no teman, porque ninguno de ustedes va a morir. Porque nadie se puede levantar en contra de un hijo de Dios cuando un hijo de Dios tiene una misión que cumplir de parte de Dios. Amén. Somos invencibles, venga lo que venga y pase lo que pase, somos invencibles porque Dios está con nosotros. Él es el que permanece a nuestro lado, Él es el que nos esfuerza, Él es el que nos sostiene en el momento difícil. Y Pablo le dice: no se preocupen, porque el ángel de Dios, al cual yo amo y sirvo, y del quien soy, me dijo que no vamos a morir. Y fue lo que pasó, ¿no? Ellos empezaron a aligerar la barca, empezaron a tirar las cosas por la borda, porque ya se estaba haciendo cada vez más pesada la tormenta, y llegó un momento en que ya no podían más, y el barco encalló y se partió en dos. Encalló el barco, y entonces viene esta otra palabra que quiero compartir con ustedes, ¿no? Porque ya en ese momento ya estaban a punto de morir. Y entonces dice en el versículo 42: entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen
los primeros y saliesen a tierra, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron y salieron a tierra. Miren ustedes, ¿no? Cómo el enemigo se levanta. De pronto los soldados dicen, los vamos a matar a todos, ¿no? Los vamos a liquidar para que ninguno se escape, para que después nosotros no seamos acusados ante el centurión y ante todas las otras autoridades. Pero el centurión dijo, no, déjenlo, que sáquenle las cadenas para que puedan llegar a la orilla, para que puedan salvarse, para que no se ahoguen. El enemigo se va a levantar, eso es indudable. En nuestra casa, como decía el hermano, con los vecinos, con algún familiar, con lo que sea. De alguna forma el enemigo se va a levantar, pero el Señor dice, yo he plantado bandera delante de ti. Amén. Yo estoy contigo, dice el Señor. No tenemos que tener miedo. Sí, vamos a pasar momentos difíciles, sí. Vamos a atravesar por esas tempestades y esas tormentas, sí, también. Pero el Señor está con nosotros. Y mientras estemos en esa misión de Dios, nadie nos puede tocar. Vamos a ser intocables, invencibles. Se puede romper la barca donde estemos. Se puede terminar las amistades malas. Se pueden hasta ir familiares de nuestro lado. Pero el Señor permanece con nosotros. El Señor nos ha mandado y nos ha encomendado una tarea. Y Él nos acompañará hasta que la cumplamos. Después de que ellos nadaron, después de que ellos naufragaron, llegaron a la isla de Creta. Unos nativos de ahí de la isla, al verlos llegar, les prendieron fuego unas ramas ahí para darle calor. Imagínense ustedes, estaba llegando y entrando el invierno, hacía mucho frío y las aguas del mar en verano son frías. Imagínense ustedes en invierno, son aguas congeladas realmente. Entonces cuando Pablo quiso agarrar una de las ramas y ponerla al fuego, una serpiente que estaba ahí lo mordió. Entonces los nativos conocían el tipo de serpiente que había. Perdón. Y esperaban que Pablo muera, que Pablo se hinche y que el veneno empiece a hacer efecto, pero no, resulta que no. Resulta que Pablo después se sacudió la serpiente y la tiró al fuego y ardió junto con los leños, pero él seguía vivo. Entonces cuando pensaban que realmente iba a morir, cambiaron su opinión con respecto a Pablo y dijeron, es un Dios, no puede salvarse de esa mordedura de esa serpiente. Pero no era que Pablo era un Dios, sino que estaba con Dios. No era que Pablo era un Dios, sino que Dios estaba con él, así como está con cada uno de nosotros. Dios nos ha encomendado una misión. Los que estamos aquí no estamos por casualidad. Tenemos una misión de parte de Dios. Aunque estemos sentados, algunos y otros pasen al frente a compartir la palabra, la misión sigue. Y la forma en que Dios nos habla sigue. Porque Dios nos dice, vayan a predicar el evangelio a toda nación, a toda criatura, a toda persona que se crucen en la calle por ahí, vayan y compartan el evangelio. No sabemos, como decíamos la otra vez, quiénes son los que se van a salvar. Ni nosotros mismos tampoco sabemos. Realmente, como decía Pablo, yo no estoy seguro, pero voy caminando, voy rumbo a esa meta que me he propuesto. Entonces, como no sabemos, como únicamente Dios conoce el corazón de cada persona, entonces tenemos que seguir ese mandamiento de Dios, seguir ese propósito de Dios, seguir esa orden de Dios y compartir esa palabra que realmente trae salvación y vida. Hoy compartía también esta mañana un minuto de esperanza. No sé si lo escucharon ustedes. Bueno, como hay algunos que no escuchan los audios largos, porque hay gente que no le gusta, ¿no? Cuando son más de 4 minutos, 5 minutos, 6 minutos, ya y no escuchan. Entonces digo, para esos que no les gusta escuchar los audios largos, vamos a hacer audios cortos, ¿no? Para que realmente la palabra tenga un impacto en esa persona. Y hablábamos justamente hoy de la esperanza, ¿no? De que tenemos que mantener viva esa esperanza. ¿Y quién no mantiene viva esa esperanza con tanta fuerza como lo fue Pablo, el apóstol Pablo? Con todo lo que pasó, con persecuciones, con cárceles, que estuvo preso, que lo golpearon, que lo latigaron, que le hicieron 10.000 cosas, que pasó por tormentas, por naufragios y por cosas que nosotros nunca vamos a pasar. Sin embargo, él permaneció en esa fe. ¿Cuántos de nosotros que hubiésemos pasado un 10% nomás de Pablo, ya hubiésemos largado todo, ¿no? No, me vuelvo al mundo, porque esto no es para mí. Déjame que siga allá nomás sufriendo con lo que tengo y no, vos seguís con lo tuyo. Pero él se mantuvo firme. ¿Por qué se mantuvo firme? Esa es la pregunta. Porque él vio a Cristo, porque él conoció personalmente a Cristo y vio cómo Cristo cambió su vida. Lo mismo de los que estamos sentados acá y los que estamos compartiendo esta palabra. En algún momento de nuestra vida llegó Cristo
Y fue Cristo el que la cambió. Y por eso predicamos y le decimos a los demás, Dios puede cambiar tu vida. Dios puede transformar tu vida. Podés dejar ese vicio que tenés. Podés cambiar, ver las cosas de otra manera. Podés ser distinto, podés tener una familia normal. Una familia que sea bendecida para gloria de Dios. Dios puede hacerlo todo. Pero ¿por qué predicamos eso? Porque hemos conocido de Dios. Si no conocemos de Dios, ¿cómo puedo yo hablar de un Dios que no conozco? No puedo. Porque primero tengo que conocerlo. Pablo, después de que tuvo el encuentro con Jesús, se preparó varios años, fue preparado por el Señor para salir a predicar la palabra. No fue alguien que va a improvisar una palabra y no fue alguien que va a hablar de alguien que no conoce. Pablo lo conoció, lo vio personalmente. Y esa palabra de Dios lo fue preparando, el Espíritu Santo fue preparándolo durante muchos años para poder compartir la palabra. Los que estamos aquí conocemos de la palabra también. Hemos empezado, a mí me gusta porque he llegado a un lugar donde no tan solo recibimos el amor de los pastores, sino que hemos empezado prácticamente juntos todos. Algunos ya estaban, como Juana y Olga que están allá, y Esther, la hermana Esther también. Pero nosotros los demás prácticamente hemos empezado juntos. Hemos empezado a compartir la palabra juntos, hemos empezado a estudiar la Biblia juntos, empezamos a salir juntos. Es como que Dios ha empezado algo lindo y bueno con toda esta comunidad. Y de aquí van a salir personas que van a ir a predicar a otros lugares, a compartir esa palabra y a hablar de un cambio real, de algo que es real, que es tangible. Porque yo cuando me pare, o Andrea cuando se pare delante de cualquier persona, o cualquiera, o Melanie, o cualquiera de nosotros, vamos a hablar de un cambio que es real. Y le vamos a decir a los demás, mírenme a mí. Porque yo era de tal o cual manera y Dios me salvó. Dios me sacó. Dios me libertó, Dios me cambió. No vamos a hablar de algo que no conocemos. Vamos a hablar de algo que sí conocemos. El Señor que dio su vida por nosotros. A Él lo conocemos y Él también nos conoce. Y más importante que nosotros lo conozcamos es que Él nos conozca. Porque Dios conoce a los que son suyos. Amén. A los que son suyos Él los conoce. Pero a los que creen que son suyos y no lo son, Él les dice, apártense de mí, no los conozco. Entonces lo que tenemos que tratar es decirle, Señor, aquí estoy, hello. Entonces, cuando el Señor está cerca nuestro, nosotros podemos transmitir esa palabra a los demás y decirle, Dios cambió mi vida. Dios transformó mi vida. Yo vengo aquí a predicarte de una palabra que cambia, de una palabra que transforma. Muchos son los que están a nuestro lado y no aceptan el cambio, como decíamos al principio. Y tal vez cuando la persona que lo dice fue muy cercana, duele. Duele porque se supone que no tendría que decirlo, porque es alguien que anteriormente era muy querido por nosotros y de pronto no lo es, de pronto se terminó todo, de pronto cambió todo y por eso duele, porque la puñalada, ¿no es cierto? No duele de un extraño, duele del que está cerca, duele del que te da por la espalda cuando vos pensabas que era de otra manera. Entonces, cuando Jesucristo llega a nuestra vida, Él sana las heridas. Amén. Él sana las heridas porque Él sabe de esas puñaladas. ¿Ah? Miren si no sabe el Señor. Él sabe de esas traiciones. Miren si no sabrá de traiciones. Cuando Él lo dio absolutamente todo, apareció el traidor, entregándolo para que sea sacrificado. Bueno, era una obra que Él tenía que hacer. Y el Señor mismo lo dijo, ¿no? Es necesario que el Hijo del Hombre sea traicionado, pero ay de quien lo traicione. No quiero estar, ni querríamos estar en los zapatos de quien traicionó al Señor. Porque Judas sí podría haberse arrepentido, ¿no? Si él iba al lugar correcto, si pedía perdón, como lo pidió Pedro, el Señor lo iba a perdonar. Sí lo iba a perdonar. Claro que lo iba a perdonar. Porque lo que ha hecho Judas es un trabajo sucio que nadie lo quería hacer y que se debía hacer para que el Hijo de Dios cumpla con el propósito. Si él lo hubiese comprendido de esa manera, después de haberlo entregado, el Señor lo hubiese perdonado. Pero no lo hizo de esa manera. Y por eso es que la traición duele. Ya Jesucristo ya estaba curtido de traiciones, curtido de rechazo. Él vino a lo suyo, ¿qué? No lo recibieron.
No lo recibieron, ¿no? Qué feo es que cuando vos vas a una casa y vas a visitar a aquellas personas que querés y te atienden en la puerta nomás, te dicen, ¿qué querés? No, ¿sabes qué? Hoy no, estamos por salir, ya salimos. Y vos te das cuenta que es mentira. Vos te das cuenta y sabés que es mentira, y entonces decís, bueno, pero yo iba con ganas de tomar unos mates, ¿no? Pero no. Hay grandes desilusiones que vamos a vivir a causa del Evangelio. Y tenemos que estar preparados para esos momentos difíciles. Pablo estaba preparado para esos momentos difíciles. Por eso él, en medio de la tempestad y la tormenta, él estaba durmiendo en el camarote. Y en ese momento en que él estaba durmiendo, viene el ángel y le dice, no te preocupes, porque vengo de parte de Dios y ustedes no van a morir. Entonces después da ese mensaje de salvación, da ese mensaje de esperanza, porque ese mensaje viene de parte de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos dado una palabra de Dios, hemos llevado un mensaje y no hemos sido recibidos? ¿Verdad? Hemos compartido esa palabra y la persona a la cual hemos ido sigue haciendo lo que bien le parece. Pablo les dijo, no salgan porque se avecina una tormenta. ¿Lo escucharon? No. No lo escucharon. Salieron lo mismo. Y muchas veces nosotros vamos a llevar una palabra de Dios y no vamos a hacer escuchar, ¿no? Porque algunos tienen el corazón endurecido a la palabra de Dios y no quieren saber nada de Dios. Pero no nos tenemos que desanimar. Tenemos que seguir en el camino del Señor, porque a su tiempo el Señor tocará. La semilla fue largada, la semilla fue plantada, pero el Señor es el que da el crecimiento. No quiero hacer una mezcla de mensajes. Lo que yo quiero decir en esta noche es, cuando hay un propósito de Dios, nada ni nadie nos puede detener. No hay quien se levante en nuestra contra. O mejor dicho, se van a levantar, pero no nos van a derrotar. Porque el Señor nos ha separado y nos ha preparado para que cumplamos. Nadie va a impedir que esta iglesia crezca. Nadie va a impedir que vayamos a compartir la palabra en otras provincias. Es una palabra que ha sido dada y que se va a cumplir. No hay nadie que lo pueda impedir. Van a tratar de hacer tal o cual cosa, pero no van a impedir que vayamos. No van a impedir que lleguemos. No van a impedir que compartamos esa palabra, porque vamos en nombre del Señor. Amén. Del que nos ha dado la vida, del que nos ha cambiado, del que nos ha transformado. Las distracciones tal vez nos lleven en vez de Famayá a Aguilares, pero nadie va a impedir que el Señor haga nuestra obra en nuestra vida, la obra de Él en nuestra vida. Amén. Nadie puede impedir, ¿entendés? Nadie puede detener la obra, porque todo está bajo el control de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que comprender. Todo, absolutamente todo está bajo el control y el dominio de nuestro gran Dios. Amén. No hay nada que se escape. El enemigo de por sí mismo no puede ir y querer amedrentar o querer tapar lo que Dios ha dicho que no se tape. Y el enemigo no puede abrir lo que Dios ha cerrado, ni puede cerrar lo que Dios ha abierto. Amén. Todo le pertenece a Dios y hasta el diablo le obedece. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Hasta el diablo le obedece, porque Él está sujeto al gran Dios. Amén. A nuestro Señor Jesucristo, al que Él venció la muerte en la cruz, también venció al demonio. Porque el demonio ya es un vencido, es un derrotado. Ya no tiene absolutamente nada que hacer. Él sabe cuál es su destino, y su destino es de destrucción y muerte eterna. Pero trata de llevarse lo que más pueda junto con él. Ese es el trabajo, ¿no? Nosotros tenemos que impedir ese trabajo. Por eso tenemos que predicar esa palabra, para que llegue a cada corazón y cada vida sea transformada por Dios. Esa es nuestra misión. Y mientras nosotros hagamos esa misión y ese propósito lo cumplamos de parte de Dios, vamos a ser invencibles. Vamos a ser invencibles. Porque estando en obediencia, nada malo nos va a ocurrir. ¿Amén? Amén. El tema es, ¿qué pasa cuando estás en desobediencia? ¿No? El tema es, ¿qué pasa cuando Dios te manda a hacer tal o cual cosa y no lo haces? Y te sorprende la muerte en desobediencia. Y te sorprende algo malo en desobediencia y no tenés la oportunidad de arrepentirte. Yo creo que Dios, a los que le aman, ¿no es cierto?, siempre les da la posibilidad de arrepentirse, aún en el último momento, con el último aliento de vida. Pero no podemos jugar con eso. Nadie está seguro cómo será
o nadie conoce, mejor dicho, cómo será la muerte. Ni cómo iremos a terminar, eso nadie lo sabe, nadie lo conoce. Ayer estábamos hablando en la radio justamente de eso, ¿no? Cuando llega la muerte y sorprende la muerte y esa persona está en desobediencia, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál será el destino de esa persona? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Porque si no tiene la posibilidad de arrepentirse aún en ese último instante dado por Dios, si Dios dice, bueno, este hizo lo que bien le pareció con su vida, entonces cuando la muerte lo sorprenda, lamentablemente va a ir a un lugar que no es el cielo, ¿no? Y ustedes saben que el infierno. A veces tenemos que ser duros predicando esa palabra porque es cierta y es verdadera. El infierno existe. Y cuando la muerte sorprende o cuando la muerte llega y no estamos preparados, somos como las vírgenes que no se prepararon, ¿no? Las insensatas, correcto. Gracias por la apuntadora que tengo ahí. Entonces tenemos que abrir realmente nuestro corazón a Dios y dejar que Él obre a través nuestro. Porque hay una promesa de Dios que es: yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Amén. Y que nadie nos va a poder hacer frente. En eso tenemos que creer. Muchas veces cuando tenemos el llamado del Señor, muchas veces ponemos excusas, ¿no? Y decimos, o tal vez no son excusas, tal vez es algo que siente la persona en ese momento, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando tenía el llamado del Señor, y muchas veces, Señor, dije, pero si me paro y si no sé qué hablar y no sé qué decir, ese era mi gran temor, ¿no? Creo que el temor que tenemos todos, porque, y digo, ¿y qué digo? ¿Y cuánto tiempo tengo? Y tenés 40 minutos, y yo tengo palabras para 2 minutos, nada más, ¿visto? Entonces tenía ese